Bueno, hermanos, vamos a dar inicio con la predicación del día de hoy. El día de hoy tocan los temas de Efesios capítulo 6, verso del 10 al 13. Efesios capítulo 6, verso del 10 al 13. Y yo quiero comenzar haciendo esta pregunta. ¿Qué entienden ustedes, hermanos, por ponerse la armadura de Dios? ¿Qué es lo que entienden? ¿Por qué? ¿Por qué lo pregunto? Bueno, porque yo anteriormente, cuando recién empezaba en el cristianismo, solía yo espiritualizar mucho las cosas, no sabía interpretar bien la palabra de Dios y desgraciadamente muchos de los cristianos con los cuales yo me rodeaba tampoco sabían interpretarla. Ellos la espiritualizaban muchísimo, muchísimo. Y yo tenía un problema doble, porque yo había leído los libros de la doctora Rebecca Browns. Bueno, ojalá ustedes no lo hayan leído, pero yo los leí, recién empecé el cristianismo, y esta doctora se especializa en la guerra espiritual, según ella. Ella aparentemente en su libro peleó contra demonios, ella vio hombres lobos, y los libros se llaman Él vino a dar libertad a los cautivos y preparémonos para la guerra. Ella, creo yo que hay 3 traducidos al español y por lo menos estos 2 son de los que hablan muy fuerte sobre la guerra espiritual y ponerse la armadura de Dios. Pero ella describía ponerse la armadura de Dios como algo literal, como que una vez ella comentaba en su libro, si no mal recuerdo, que iban a venir unos satánicos a matarla. Entonces ella recordó el pasaje de ponerse la armadura de Dios y le dijo, Señor, ponme la armadura. Y los satánicos se le acercaban, entonces ella puso así su mano como si tuviera un escudo y les hizo así, como si estuvieran en la película de 300, les hizo así y los otros se quedaron pasmados y ella dijo, tengo la espada del Espíritu y los fue rodeando y los otros dicen que se quedaron espantados diciendo, ay, tiene la armadura de Dios. Y entonces ella pudo escapar de ese ataque del enemigo, aparentemente. Son falsos libros. No es real, no es real. Así bíblicamente uno no se coloca la armadura de Dios. Recuerden, un problema, lo repito, del cristiano contemporáneo es querer espiritualizar las escrituras, cuando las escrituras para nada dicen eso. Hoy, en la predicación del día de hoy y la siguiente, vamos a ver qué es la verdadera armadura de Dios y cómo el cristiano se la tiene que poner correctamente. Pero váyanse olvidando de que cada vez que canten una alabanza de guerra, de poder, ustedes digan, pónganse hermano, como yo antes lo hacía, pónganse la armadura de Dios, firmes, firmes. La hermanita Anita creo que sí un día de estos me vio. Me da pena, pero así yo era. No tenía mal entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, esto como introducción. Vamos a ver el tema del día de hoy, que es la guerra del creyente. Hoy vamos a ver la guerra del creyente. La siguiente semana vamos a ver la armadura de Dios, pero hoy vamos a ver la guerra del creyente. Así se llama la predicación del día de hoy, la guerra del creyente. Efesios capítulo 6, verso 10 al 13. La guerra del creyente. ¿Y qué es lo que veremos? Veremos que la lucha del cristiano es contra las fuerzas de Satanás. Eso es lo que vamos a ver, que la lucha de cristianos son contra las fuerzas de Satanás. Bosquejé la predicación de la siguiente manera. Punto número 1. Vestidos de la armadura de Dios, del verso 10 al verso 11. Punto número 1. Vestidos de la armadura de Dios, del verso 10 al 11. Punto número 2. La lucha del cristiano es espiritual, del verso 12 solamente. La lucha del cristiano es espiritual. Y punto número 3. Resistiendo en la batalla, verso 13. Punto número 3, resistiendo en la batalla, verso 13. Recuerden que si alguien se atrasa a final de la predicación me pueden pedir el bosquejo o la preposición. Vamos a leer los 3 versículos que nos corresponden, 4, perdón, del verso 10 al verso 13 de Efesios capítulo 6. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, dice las Escrituras. Vean lo que dice el verso 10, ya para que comencemos en el tema. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Vean la frase, por lo demás. Esta frase no tiene la idea de algo conclusivo. Por lo demás, concluyo con lo que ya anteriormente había dicho. No, se puede traducir de la siguiente manera. De aquí en adelante. La mejor manera de traducir esta frase es de aquí en adelante. Después de que Pablo mostrara cómo debe de vivir un cristiano lleno del Espíritu Santo, dice, quiere recordarle a su audiencia que dónde tiene que colocar su fe y en quién encontrarán su fuerza. De aquí en adelante. Por consiguiente, el cristiano, hermanos, está en una guerra. Entonces, ¿de dónde puede encontrar sus fuerzas? Por consiguiente, el cristiano tiene que, sigue el verso, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Hermanos míos, esto no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Entonces, esta frase no la vamos a estudiar, no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Pero da la idea general a quién le está escribiendo la carta, a Efesios, a cristianos. Pero bueno, esto no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Continuaría la idea así. De aquí en adelante, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor. Antes de cualquier otra cosa, hermanos, tú, yo y todos los cristianos debemos de encontrar nuestras fuerzas en nuestro Dios. A lo mejor sí suena algo repetitivo, que siempre nos estemos recordando esto. Fuerzas en el Señor, ten tu fuerza en el Señor, afiánzate en tu Señor. Pero es que esta es una verdad que ningún cristiano tiene que olvidar. Y el apóstol Pablo lo sabe. De hecho, esta palabra de fortaleceos en el Señor sugiere que los cristianos debemos de fortalecernos en nuestro Señor de manera constantemente, de manera continua. Un cristiano genuino no puede dejar de tener fuerzas en el Señor. Esta es la idea de Pablo. Constantemente ten fuerza en el Señor, continuamente, continuamente. Por lo tanto, y es obvio, el ser humano jamás va a encontrar fuerza en sí mismo. Jamás va a encontrar fuerza en sí mismo. La única fuente de poder del cristiano para guerra espiritual, la genuina guerra espiritual, es más, para siquiera abrocharse las agujetas, es encontrar fuerza en su propio Señor. Hay personas que dicen, tú eres el campeón de Dios, tú eres el hombre que Dios quiere levantar, el paladín de Dios. Déjenme decirles algo, hermanos. Bíblicamente no existen los hombres y mujeres fuertes de Dios. No existen. Bíblicamente solamente hay hombres y mujeres débiles y necesitados de día a día encontrar fuerzas en su Creador. Esos son los únicos tipos de hombres que existen. Si tú te crees autosuficiente, estás mal. Por eso estás cayendo y cayendo y cayendo. Por eso no puedes dejar ese pecado. Por eso Satanás te derrota en tus pruebas. Te derrota en las adversidades. Por eso tú no puedes decir, estoy bien con mi Dios, porque tratas de buscar fuerzas en ti mismo, cuando la palabra de Dios dice todo lo contrario. Fortaleceos en el Señor. Eso dice las Escrituras. Vean lo que dice 2 Corintios capítulo 12, verso 9. Es algo contundente ese verso. 2 Corintios capítulo 12, verso 9. Verso 9. 2 Corintios capítulo 12, verso 9, dice así la palabra de Dios. Y me ha dicho, esto dice Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿en dónde? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice Pablo, para que repose sobre mí el poder ¿de quién? De Cristo. Gloríate en tus debilidades. Reconoce que no puedes. Reconoce que necesitas fuerzas y ve a tu Creador. Sí, es verdad, hay una responsabilidad humana donde dices, bueno, es que yo tengo que hacer algo. Claro, es tu responsabilidad humana, pero reconoce humildemente, yo no puedo solo, necesito la ayuda de Él, necesito que Él abra puertas, necesito que Él derrote a mis enemigos. Padre, ayúdame. Dice tu palabra que en tu poder, que en mi debilidad se perfecciona tu poder. Señor, pues yo soy el más débil. Ayúdame. Y
Y vean lo que continúa diciendo el texto. Y en el poder de su fuerza. Lo leo. Por lo demás, hermanos míos, eso dice la Reina Valera, fortaleceos en el Señor y en el poder de tu fuerza. Y en el poder de tu fuerza. Yo quiero que contesten algo, hermanos míos. En su mente, por supuesto. Medítenlo tantito. ¿Realmente creen que su Dios es poderoso? ¿Realmente creen que su Dios es todopoderoso? Les voy a hacer otra pregunta. ¿Realmente creen que en el Dios en el cual han depositado su fe, ese Dios tiene la fuerza necesaria para guardarlos de cualquier ataque del enemigo? ¿Realmente lo creen? Tú solo no vas a poder encontrar fuerzas para caminar en este mundo. No lo vas a encontrar. Pero las fuerzas, Dios te las dará. Si tú crees en su poder, si tú crees que esto que dice la palabra de Dios es real, fortaleceos constantemente en el poder de Dios, en su fuerza y en su poder. Si tú respondiste, porque solamente hay dos tipos de personas en estas respuestas. Si tú respondiste, sí, creo en mi Dios, creo que mi Dios es poderoso y no dudo en lo más mínimo en su poder, ¿qué crees? Tú, hermano, hermana, experimentarán día a día mayores y mayores manifestaciones del poder de Dios. Mayores y mayores manifestaciones. ¿Por qué? Porque tu fe está puesta donde realmente merece estar. En tu Señor, en el Todopoderoso, en aquel que sí puede. Pero si tú fuiste de las personas que dijo en ocasiones, más veces que menos, hay duda en mi corazón del poder de Dios. Veo las adversidades y a pesar de que leo su palabra, en mi corazón siempre hay tristeza. Siempre hay desconfianza. Bueno, no quiere decir que dejes de ser cristiano, claro que no. Esto quiere decir, hermano, hermana, que tienes una fe débil. Tienes una fe muy débil. Y lejos de vivir en gozo, como Dios nos manda a vivir, de victoria en victoria, creyendo en Él, tú constantemente estarás experimentando preocupaciones y muchas desdichas. No porque tu Dios no te quiera bendecir o no porque tu Dios no te esté bendiciendo, sino que por tu falta de fe no vas a poder ver esas grandes bendiciones que Dios te da. ¿Te das cuenta? El problema eres tú. Por eso es importante decir en nuestros corazones, tenerlo como certeza. Y no por lo que yo diga, sino por lo que dice la palabra de Dios. Creo en ti, Señor, en cada aspecto de mi vida. Creo en ti, creo en ti, creo en ti. Y aferrarnos a esa verdad. ¿Por qué? Porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. ¿Por qué? Porque solamente en ti hay fuerza. Porque tu escritura me manda a confiar en ti. Vean, quiero mostrarle algunos ejemplos rápidamente. Los voy a decir 2 veces los versos. Porciones de las escrituras en donde espero que encuentren ustedes fuerzas en su Señor si es que dudan. Y para los que no dudamos del poder de nuestro Dios, estos versos simplemente nos llenarán de mayor alegría. Vean lo que dice Nahum, capítulo 1, verso 3 al 7. Es un profeta menor. Nahum, capítulo 1, verso 3 al 7. Vean lo que dice. Y contemplen el poder de Dios en las escrituras. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Se dan cuenta? Nuestro Señor es todopoderoso.
y Él conoce a los que en Él confían. Es bueno encontrar fuerzas en Él, es bueno confiar en Él, es bueno traer en nuestra memoria el decir, tú eres el creador de todo y toda la creación te obedece y toda la creación huye a tu ira. ¿Quién contra ti, oh Dios? El significado del nombre Miguel, ¿quién como Dios? Esto tiene que ser una realidad. ¿Quién como tú, oh Dios? Y vean, Juan capítulo 1, verso 3, reafirmando esta idea de Dios creador. Juan capítulo 1, verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Nada está fuera de sus manos. Ahora vean estos dos versos. Génesis capítulo 18, verso 14. Génesis capítulo 18, verso 14, dice así. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Preguntan. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Sara era mayor. Sara ya era una anciana. Sara se había reído de la voluntad de Dios, de los propósitos de Dios. Y Dios dice, ¿hay algo imposible para mí? A mí me da mucho temor, o sea, me emociona, pero al mismo tiempo me da temor cada vez que Dios en las Escrituras se encara a un ser humano, porque tiene toda la razón. Leemos el libro de Job, encara a Job, y la misma idea. Yo soy Dios, tú eres humano. Dime tú, oh hombre, que solamente vive el tiempo que yo decida y cuando muera se hace polvo. ¿Hay algo imposible para mí? ¿Por qué dudas tú, pecador? Porque es un pecado. La incredulidad es un pecado. Jeremías capítulo 32, verso 27. Jeremías capítulo 32, verso 27. Vean lo que dice. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Tú qué dudas? Dios está preguntando, ¿habrá algo difícil para mí? Dice el Señor. Si tú piensas que tu problema, tu ataque espiritual siguen siendo más grandes que tu Señor, yo te animo como pastor, arrepiéntete. Como tu pastor te digo, arrepiéntete de ese pecado. Arrepiéntete de esa mala actitud. Nada es imposible para Dios, ni el más grande de tus problemas. Eso es como polvo que el Señor limpiará cuando Él le plazca. Pero tú tienes que confiar en Él, a pesar de que las cosas no salgan como tú quieras que salgan. Porque muchas veces va a ser así. El Señor dará socorro, pero como Él le plazca. Señor, hágase tu voluntad. Es eso por lo que tenemos que estar orando. No que se haga la nuestra, sino la de Él, pero reconociendo que Él es poderoso. Nosotros tenemos que decir como el salmista, dejando el pecado de incredulidad a un lado, dejando nuestra falta de fe por el otro, decir, como el Salmo 27, verso 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Esto está en las Escrituras para que nosotros meditemos en esto y podamos vivir a la luz de estas verdades, hermanos. No están aquí de simple adorno. No están aquí para que digamos, qué bonito se escucha, se ha de ver muy bien en una canción. No, está aquí para que meditemos en esto y digamos, tienes razón, Señor, tienes toda la razón. Perdón por no confiar en ti. Quiero que estas verdades sean verdades en mi vida, no en la de mi vecino. Bueno, si conocen a un hermano que le falta fe, por favor oren por el hermano, por la hermana que le falta fe, pero primeramente quiero, Señor, que sean verdades en mi vida. Confiar en ti, que tú seas mi fortaleza, que tú seas mi fuerza. Pasamos al verso 11, Efesios capítulo 6, verso 11. Primeramente el Señor dice, Pablo, escribió a los Efesios, pongan su mirada en Cristo. Aquí en la tierra hay una guerra. Y lo va a continuar, va a seguir desarrollando esta idea, verso 11. Efesios capítulo 6, verso 11. Dice Pablo, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice el verso, vestíos de toda la armadura de Dios.
Pablo les da una orden a los efesios en este verso. Les da una orden. Está fácil de identificar. Vístanse, vestíos, vístanse de la armadura de Dios. Aquí lo que el apóstol Pablo tiene en mente es la armadura romana. ¿Han visto el comercial de galletas de emperador? Bueno, ahí de que, sí, mi emperador, así la armadura como ellos la tienen. Pablo tenía eso en mente. Es lo más gráfico que tenemos, porque en la película de 300 ni eran romanos y no tenían nada. Así que la de emperador es lo más que tenemos nosotros cercanos para imaginarnos cómo Pablo estaba visualizando esta armadura, así como la del comercial de galletas del emperador. Y sabía que la gente le iba a entender. Sabía que cuando iban a decir, pónganse la armadura, ellos iban a asociarla rápidamente con una armadura romana, porque estaban viviendo bajo ese imperio. Entonces, la analogía de la armadura, Pablo lo ocupa para que el cristiano entienda que tiene que estar protegido y tiene que tener un arma para poder combatir. ¿Por qué? Porque esta es la idea. Hay una guerra y Pablo la está desarrollando. El término griego, vean, toda la armadura proviene de una palabra muy especial, que es panoplián. Esto quiere decir toda, pero denota la idea de algo completo. Es decir, el cristiano está llamado a vestir toda la armadura de Dios sin que ninguna pieza le haga falta. Sin que ninguna pieza le haga falta. Es lo que Pablo quiere dar a entender. Tú, cristiano de Éfeso, en tu contexto, tienes que vestir toda la armadura de Dios. No te puede faltar nada. Tienes que vestir absolutamente toda. ¿Por qué? Porque la pelea es tan dura, la pelea es tan feroz, que si te hace falta una pieza de la armadura, vas a caer. Tu adversario no es cualquier persona. Tu adversario no es un hombre. Tu adversario es diferente a ti. Pero recalca Pablo, de Dios, la armadura de quién? De Dios. Una vez más, la idea de Pablo no es algo tuyo, no es algo que provenga de ti. Esta protección no va a ser algo que venga de tus propias fuerzas. Tiene que ser algo celestial, algo divino, algo no hecho por hombre. ¿Por qué? Porque la pelea contra quién es, dice el texto, contra el diablo, un ser no humano. Entonces Pablo le hace ver a su audiencia que es Dios mismo el que tiene que proveer la armadura, a pesar de que nosotros no la tenemos que vestir. Y en este verso Pablo nos da la razón por la cual nosotros tenemos que ponernos la armadura de Dios. Y es muy simple, vean el verso 11. Vean, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ese es el propósito por el cual tú tienes que ponerte la armadura de Dios. La vamos a ver la siguiente sesión, pero ese es el propósito. Porque tienes un enemigo que te está acechando. Tu enemigo no es algo normal. Tu enemigo es el que llaman el mentiroso, el usurpador, un león, un ser cósmico, un ser que de acuerdo a las escrituras, de acuerdo al propósito de Dios, fue creado perfecto. Un ser de suprema inteligencia. Alguien no humano. Satanás, el diablo. ¿Y él, cómo es su pelea? ¿Cómo él combate? Les adelanto, él no combate como el libro de Rebecca Brown que yo estaba leyendo, de que se te aparece, manda un hombre lobo, manda 5 vampiros, y ni modo, tengo que pelear. No, él no pelea así. Él no pelea así. Él es astuto. Él pelea acechando. Vean, el significado de la palabra acechar viene de la palabra griega metodías. De eso viene. Y esta palabra de acechar se puede traducir de una mejor manera. Esquemas o estratagemas. O sea, con planes engañosos. Satanás muy difícilmente se te va a poner enfrente, Dios no quiera, se nos va a poner enfrente y va a querer pelear contra ti. No, él no actúa así. Él actúa como con planes engañosos, con saltos astutos. Él quiere derribarte, no peleando de frente, sino atacarte lateralmente, con otras pequeñas artimañas que él hace. ¿Y por qué hace esto? Porque nuestro enemigo
no es tonto. Él es conocido como el engañador. Él va a ocupar toda la inteligencia celestial que tiene para ti, cristiano, derrumbarte. Él va a tratar de hacer esto. ¿Y qué creen? Si nosotros no tenemos discernimiento espiritual, si nosotros no conocemos las escrituras, si ignoramos que Él es real, va a ocurrir esto. Porque vean lo que dice 2 de Corintios, capítulo 11, verso 14. 2 de Corintios, capítulo 11, verso 14, vean lo que dice. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice Pablo, él se disfraza como ángel de luz. Por eso hay falsos maestros, por eso hay falsos pastores, por eso hay falsos apóstoles, por eso hay falsos profetas, por eso hay falsos cristianos, porque para Satanás le es más cómodo atacar con falsos destellos de luz. Por eso hay tantos hermanos genuinos en iglesias falsas engañados. Porque sí, aún en las iglesias falsas puede haber hermanos genuinos, pero ellos están siendo engañados, ellos no han despertado el discernimiento espiritual, no se dan cuenta que la batalla de Dios, que la batalla contra Satanás no es directa, sino es por los lados, con artimañas engañosas. Por eso, vean lo que dice 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y es esto cierto. Si bien uno puede decir, bueno, yo estaba en una iglesia de mala doctrina, ya me libré, porque Satanás me quería tener ahí con un falso maestro, con un falso pastor. Ya me libré. Pero ¿qué crees? Él anda aún así como el león rugiente. Él dice, perfecto, libraste mi primer ataque. ¿Contra quién? ¿Contra mi falso maestro? ¿Qué pecado te gusta? ¿Qué pecado te gusta? ¿Dudas del poder de tu Dios? ¿La incredulidad? ¿Amas el dinero sobremanera? ¿Te gusta la pornografía? Yo voy a poner pecados que ames con todo tu corazón. Y así vas a caer en mis artimañas. Esa es mi estrategia, dice Satanás. Yo voy a buscar cómo comerme a los cristianos, cómo derrumbarlos, cómo dejarlos caer. Y el cristiano, desgraciadamente, muchas ocasiones, ¿qué hace? Cae. Es verdad, caemos, ¿por qué? Por nuestra concupiscencia. Pero ¿quién pone la tentación muchas de las veces? Satanás. Tú caes porque tú quieres. Tú caes en tu pecado porque tú quieres. Pero muchas veces, ¿quién pone la tentación al lado de nosotros? Satanás. Porque anda buscando cómo devorar a los hijos de Dios. Anda buscando cómo tumbar la fe de los hijos de Dios. Y Pablo sabía esto. Muchas veces Satanás trató de atacar a Pablo y lo hizo. Y él, siendo apóstol, de una manera muy fuerte y directa, vean, les voy a decir 3 versos. Primero, 2 de Corintios, capítulo 2, verso 11, para que vean cómo Pablo sabía cómo era enfrentarse a Satanás a carne viva. Vean, 2 de Corintios, capítulo 2, verso 11, dice, él escribe esto, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás conocía la palabra de Dios y por conocer la santidad sabía cómo actuaba el diablo. No es como muchas personas dicen, conoce al diablo para que conozca a tu enemigo. No, conoce la palabra de Dios para ver cómo combatir con tu enemigo. Solamente estudia la palabra de Dios. Pablo lo entendía. Vayan unos capítulos más adelante, 2 de Corintios, capítulo 11, verso 3. 2 de Corintios, capítulo 11, verso 3. Dice, pero temo que como la serpiente que con su astucia engañó a Eva, Satanás engaña a los hombres, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Él estaba empezando a ver esto en la iglesia de los Corintios. Veía cómo Satanás se estaba metiendo con los falsos maestros, con las falsas doctrinas en esta iglesia. Pablo lo identificaba. Y vean, no solamente Satanás impedía la obra de Pablo, sino que también
se le ponía para que él no podía predicar el evangelio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18. Vean, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez. ¿Pero qué pasó? Pero Satanás nos estorbó. ¿Cómo? No lo dice bien. Pero Pablo dijo y lo discernió. Satanás nos estorbó. Se nos puso enfrente, mandó a alguien, movió las condiciones, no sabemos. Satanás actúa de muchas maneras, pero él dijo, Satanás nos estorbó. Él lo vio como un ataque de Satanás. Muchas veces el cristiano no crece, claro, por su pecado, pero ¿por qué? Porque Satanás está allí, incitando. Y si tú no reconoces que Satanás es real, que realmente puede mover tus emociones a pecar, vas a caer. Por eso Pablo, ante esos ataques reales de Satanás que toda la iglesia tiene, que todos los cristianos tenemos por individual, Pablo dice, estar firmes. Eso dice en el verso 11, estar firmes. O sea, no caigan en ninguno de sus ataques. No caigan en ninguna de sus tentaciones. No se dejen engañar por este león. No se dejen engañar. No caigan, estad firmes. Resistan sus ataques. Resistan. Así vamos al verso 12. Vean lo que dice. Efesios capítulo 6, verso 12. Vean estas palabras de Pablo con respecto a la lucha espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. La lucha del cristiano, la lucha que el cristiano está llamado a pelear, lo repito, no es humana. Son contra seres espirituales que muchas veces ni entendemos y nunca vemos. Esa es nuestra lucha. Y vean lo que el apóstol Pablo ocupa esta palabra lucha. ¿Han visto la lucha grecorromana? Bueno, la lucha grecorromana prácticamente es ponerte enfrente del contrincante y hacerle llaves para tirarlo. Pero yo la estuve practicando algún tiempo y es pero muy agotadora. Siempre estar a la defensiva. El contrincante quiere hacerte una llave y tú te tienes que mover para librarte la llave y automáticamente pensar para hacerle una llave al contrincante. Esto es lo que Pablo tiene en mente con la palabra lucha. Una lucha intensa, una lucha agotadora, una lucha mano a mano. Y una vez más, ¿quiénes son nuestros enemigos? ¿Otro humano? ¿Un Goliat? No. Demonios, dice la palabra, seres celestiales, seres totalmente diferentes. Por esto en esta vida, dice Pablo, empieza en el verso 10, tú necesitas encontrar fuerzas ¿en quién? En Dios, porque si no, no vas a poder contra sus adversarios, contra ninguno. Si no puedes contra simple hombres, ¿cómo vas a querer pelear contra demonios? Claro, por supuesto, esta lucha no es física, es a nivel espiritual, pero la idea de la intensidad es la misma. Una lucha feroz, una lucha constante. Y Pablo describe cómo los demonios están organizados. Vean, principados, potestades, gobernantes, huestes de maldad. Aquí nos habla, los comentaristas que yo vi prácticamente mencionan que hablan sobre que tu enemigo realmente está organizado, que tu enemigo realmente está empeñado en hacer lo posible para derrotarte. Pero en algunos comentaristas, como en el comentario de John MacArthur, puede extraer algunas cosas que bien no se puede saber con ciencia cierta, pero nos da una idea de cómo los enemigos están organizados. Por ejemplo, los principados y potestades, sabemos por medio de otros pasajes bíblicos que son demonios con cierto rango jerárquico. Así como en los ángeles hay rangos jerárquicos, también en las huestes espirituales lo hay. Gobernadores. Esta palabra de gobernadores se encuentra compuesta por otras palabras que se entendería mejor, gobernadores mundiales. Se entiende mejor, gobernadores mundiales. Y se podría traducir
no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los gobernadores mundiales presentes de las tinieblas. Quizá, y aquí lo estoy dejando como un quizá, lo que Pablo se está refiriendo son a los grupos de demonios que controlan a los gobiernos mundiales para así deteriorar cada día más este mundo, como por ejemplo políticas pro aborto, políticas pro homosexualismo, la marcha LGBT, eso más que tienen ideas que a lo mejor cierto grupo de demonios se encarga en infundir a la sociedad. Quizá, aquí lo dejo abierto porque a ciencia cierta los comentaristas no llegan a un acuerdo. Y en último, contra las huestes espirituales de maldad. Tal vez, y lo digo tal vez, aquí Pablo se está refiriendo a demonios que no están en las esferas de gobierno. No, esa no es su misión, sino más bien su misión es influenciar a los cristianos, a personas, a pecar constantemente. Pero lejos de su influencia y cómo están organizados, Pablo deja algo muy en claro. ¿Huestes espirituales de qué? De maldad. Estos seres con los cuales estamos luchando, con la cual iglesia, los cristianos luchamos, son malévolos, son malvados. Ellos nunca te van a dar tregua. Ellos te van a hacer pecar. Ellos son malvados. No vas a poder dialogar con ellos. Ellos lo único que quieren es que tú, hombre cristiano, blasfemes contra Dios, y ellos quieren que los hombres de allá afuera, del mundo, blasfemen contra Dios para arrastrarlos con todas sus fuerzas al infierno. Eso es lo que ellos buscan. ¿Por qué? Porque por naturaleza son malos. Y no solamente eso, por medio de su jerarquía vemos que a estos demonios realmente, hermanos, realmente se les ha dado un poder. Es mentira en decir de que Satanás no tiene poder. No, tiene poder. Tiene poder por un cierto tiempo y lo tiene, y tiene bastante. Tienen bastante. Tanto así que, vean conmigo, Juan capítulo 12, verso 31. Vean cómo es llamado en las escrituras Satanás. Y por medio de las escrituras podemos ver que Satanás tiene un poder real en esta tierra. Juan capítulo 12, verso 31. Evangelio de Juan capítulo 12, verso 31. Vean lo que dice. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Él es considerado el príncipe, un gobernante, alguien que tiene un dominio sobre qué, sobre esta tierra. Y vean lo que Satanás se le atrevió a decir al Señor Jesucristo. Y no le estaba mintiendo. Él realmente, Satanás, le estaba ofreciendo esto a nuestro Señor. Lucas capítulo 4, verso 6. Lucas capítulo 4, verso 6. Realmente Satanás le ofrecía esto a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque como era príncipe de este mundo, se lo podía ofrecer. Y le dijo el diablo, ¿a quién? A nuestro Señor Jesús. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque mí me ha sido entregada y a quien yo quiera la doy. A quien yo quiera la doy. Es verdad que en un nivel espiritual elevado, mayor, nuestro Señor Dios pone los gobernantes de nuestro mundo. Él los pone, buenos o malos, como juicio de naciones o como bendición para naciones. El Señor los pone. Es una realidad. Pero también es una realidad que Satanás es príncipe de este mundo. Y Satanás también pone gobernantes. Que el Señor lo permita para juicio de esa nación, es verdad, porque eso lo vemos en el contexto del libro de Job. Aún Satanás, para hacerle daño a uno de los hijos de Dios, tenía que ir con Dios para pedirle permiso. Pero es una realidad, Satanás tiene poder. Y lo tiene hasta donde el Señor le ha permitido. Y el Señor le ha permitido, ten temporalmente dominio de este mundo. Sé príncipe de este mundo, gobiérnalo. Un día yo vendré, dice el Señor, volveré. Ahí todo se te será quitado. Pero mientras tanto, nuestro Señor en su infinita sabiduría ha dicho, gobiérnalo. Gobiérnalo. Él tiene poder. Él tiene poder. Un último
Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Vean lo que dice. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Todo el mundo ajeno de Cristo está bajo el maligno. ¿Y este maligno de dónde procedió? Dice el verso 12, de las regiones celestes. Aquí describe su posición de estos demonios que antes tenían, antes de caer de las gracias. De hecho, vean lo que dice Apocalipsis capítulo 12, verso 9, para que veamos de dónde cayeron estos demonios, del mismo cielo. Apocalipsis capítulo 12, verso 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, ahora transformados en demonios, ajenos de la gracia de Dios. Cayeron del cielo. Díganme si no necesitamos ponernos la armadura de Dios y no necesitamos realmente encontrar fuerza en nuestro Señor para poder, como dice el texto, estar firmes. Claro que sí. Ningún ser humano puede contra Satanás. Ninguno. Y nosotros estamos llamados a pelear contra él. Es imposible si estuviéramos solos. Pero vean lo que dice el verso 13. Este es el último verso que vamos a analizar ya para concluir. Vean lo que dice. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Por tanto, ya que nuestro enemigo no es humano y cuenta con muchísimo poder en este mundo, mucho poder, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Las armaduras sirven para protegernos ante los ataques de un enemigo. Por eso tenemos que ponerlas. Por eso necesitamos estar puestos con nuestra armadura de Dios y así poder librar la verdadera guerra espiritual. ¿Cómo es esta guerra espiritual? Se preguntarán. La guerra espiritual, en primera, cristianos, recuerden, es real. Que no salgan del día de hoy de la iglesia y digan, no, ha de ser mito Satanás. No, es real. Tú estás peleando día con día contra Satanás y estás en medio de este conflicto, quieras o no. Desde el momento que te volviste cristiano, Satanás te dejó como tu padre y ahora se convirtió el peor de tu enemigo. Pero es mejor tener enemigo a Satanás que tener enemigo a Dios. Es 1000 veces mejor. Pero bueno, este ser con mucho poder se volvió tu enemigo. Es real. Va a querer devorarte, va a querer tumbarte. Segunda realidad de la guerra espiritual. La guerra espiritual no es física. Vuelve a lo mismo. Espiritual, lo define. Guerra espiritual no es física. ¿Cómo la peleamos? Se las adelanto rápidamente. Tú la peleas, aunque no lo creas ver así, haciendo la voluntad de Dios. Uy, Sergio, siempre dices que tengo que hacer la voluntad de Dios. Pues sí, siempre. Haciendo la voluntad de Dios. Ahorita les daré un versículo por qué. Y orando. Pero esta oración no es como las oraciones normales que hacemos, sino son oraciones de intercesión. Son diferentes. Hay unas oraciones de súplica, hay unas oraciones de alabanza, dependiendo del sentido que les queramos dar, pero son oraciones de intercesión. Señor, sabemos que en China, sabemos que en el sur de México hay persecución a tu iglesia. Protege. Ayúdales. Son oraciones de intercesión. Señor, mi iglesia está pasando por esto. Ayúdanos. O tal iglesia que yo tengo un amigo cristiano allí, está pasando por eso o aquello. Por favor, Señor, pon tu mano. Que Satanás se aleje. Que conozcan a lo mejor la otra iglesia, la sana doctrina. Que nosotros que conocemos la sana doctrina no nos llenemos de soberbia. ¿Se dan cuenta? Ese tipo de oraciones. Y sí, hermanos,
se nos tiene que quitar de nuestra idea. Cada vez que escuchemos guerra espiritual, los que venimos de un contexto carismático, nos tenemos que espantar. La guerra espiritual no es, como ya lo habíamos dicho, cantar alabanzas y que suene el shofar y que las danzarinas estén aquí enfrente con los heraldos, según ellos, dándole latigazos a Satanás. No, no, no. Entre peguemos al pandero, le estamos dando cachetadas a Satanás. No, 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 esa no es la guerra espiritual. No es así, no es así de exagerada. Volvemos a lo mismo, esta pelea no es tuya. Es más, constantemente hay 3 veces en el verso, entre los versos 10 al verso 14, el verso 14 no lo vamos a tocar, pero entre el verso 10 al verso 14, la orden solamente es una: firmes, firmes. Sí dice lucha, ¿por qué? Porque hay una pelea, porque estás mandado a pelear. Pero, ¿quién ganó la pelea? Cristo. Tú solamente tienes que estar firme. Ahorita también lo vamos a tocar esto, pero vuelva a lo mismo. Tú no tienes que echar fuera a Satanás declarando, no. Tú no tienes que decir, Señor, dame autoridad para poder echar fuera demonios. No, tú no tienes que estar cantando la alabanza, la de pisoteo, algo así, ¿no? De donde zapateas a Satanás. No, no, no. Tú no tienes que hacer nada de eso. Machácalo, eso. Machácalo. No, no, no. No, nada de eso. Tú tienes que pelear la buena batalla, obedeciendo la voluntad de Dios, orando en intercesión y estar firmes en la voluntad de tu Dios. Vean, dice las Escrituras, para que podáis resistir en el día malo. ¿Qué es el día malo? Muchos autores dieron varias interpretaciones de esto, como por ejemplo Jerónimo. Él decía que el día malo es el día del juicio. Wesley decía que el día malo era el momento de la muerte del cristiano. Otros dicen que el día malo son los momentos antes de la segunda venida de Cristo. Pero yo me orillo a pensar que el día malo, al igual que otros autores, que el día malo que aquí Pablo está diciendo de estar firmes en el día malo, es el día cuando Satanás te pida a ti para tocarte. O sea, van a haber muchos días malos. Pero nuestro propósito de confiar en el Señor, de sostenernos en su fuerza y tener la armadura espiritual para poder hacer la verdadera guerra espiritual, es estar firmes en los días que Satanás pida nuestras almas para tocarnos y combatir contra nosotros, para hacernos pecar. Esos son los días malos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar firmes en Él. ¿Por qué son los días malos? Porque nuestro enemigo es malo. Y aunque nosotros tratemos de vivir en santidad, Él va a querer ocupar todas sus fuerzas posibles para hacernos caer. Y reafirma la idea Pablo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Habiendo acabado todo esto, estar firmes. A lo mejor no se entiende muy bien aquí en español, pero esta es la idea de estar firmes. La idea de todo esto es esta. Se puede traducir así: habiendo logrado todas las cosas, después de haber vencido todo. De acuerdo con varios autores, esta es una mejor traducción. Y habiendo acabado todo, en lugar de estar firmes, habiendo logrado todas las cosas, después de haber vencido en todo. Y ustedes me dirán, oye Sergio, ¿no me dijiste que solamente tengo que estar firmes? Claro. Cuando Satanás te ataca, tú solamente tienes que, ¿qué? Estar firmes. En la fe en el Señor, en las fuerzas en el Señor. Pero ¿qué crees? Tú tienes misiones en esta tierra. Ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Ir y mostrar la luz de Dios a todo el mundo. Ser sal en medio de esta podredumbre de sociedad que vemos que está controlada por Satanás. Tú tienes que cumplir con tu tarea, individual y todos como cristianos colectiva. Y por eso dice el apóstol, habiendo alcanzado, logrado todo lo que el Señor te manda a ti que hagas, después de haber vencido en todo. ¿Cómo vences a Satanás? ¿Quieres saber cómo vencer a Satanás? Yo te voy a dar la respuesta. Vayan conmigo a Santiago 4:7. Así tú vencerás a Satanás en la tierra. No machacándolo, no gritándole. No, 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 no. Olvídense de eso. Vean. Aquí está la respuesta. Biblia, Biblia, Biblia. Santiago 4:7.
Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Así. Sométete a Dios. ¿Qué es eso? Una vez más, a la voluntad de Dios. Santifícate, obedécele, evangeliza, predica el evangelio, sé sal y luz al mundo. Obedece cada aspecto de la palabra de Dios. Si tú te sometes a Dios y resistes al diablo en esta pelea, o sea, resiste las tentaciones y los ataques que él te manda, recuerda, no para caer en tentación, no para perder tu salvación, sino para hacerte pecar. Si tú resistes todas estas tentaciones que Satanás te mande, él simplemente huirá de ti. No porque le hayas dado un espadazo, ¡pa! O porque la niñita de 3 años con el heraldo, hermano, ¡pa! Y le da un latigazo a Satanás, no. Sino porque Dios lo va a alejar de ti. Porque vio obediencia en ti. Porque vio que resististe como buen soldado. Porque vio que en medio de toda esa aflicción, en medio de toda esa tentación, tú estuviste firme en su palabra. Así él huirá. Pero a mí me ha atormentado Satanás 10 años. Él huirá. Así sean otros 10 años más. Él huirá. Pero tenemos algo mucho más grande que esto. Que nuestras fuerzas. Recuerden, hermanos, Cristo ya lo venció. ¿Por qué sentimos los golpes tan intensos de Satanás? Porque aún estamos en este mundo. Y él trata de hacer todo lo posible para que los escogidos sean engañados. Pero él ya venció. Por eso a ti no te manda a pelear. No es de que derrota tú, cristiano, cristiana, a Satanás. No. Como Cristo ya venció todo en la cruz, como Cristo ya ganó la salvación, como Cristo, de acuerdo a Colosenses, exhibió a todos los poderes celestiales en la cruz, solamente te dice, hijos, resistan en lo que yo llego. Protejan el fuerte, protejan el castillo. Mientras tanto, sigan avanzando con evangelismo. Resistan. Cuando yo llegue, los voy a aniquilar a todos. Mientras tanto, resistan en lo que llegue el alba, en lo que la noche pasa. ¿Cuántos años podemos estar aquí en la tierra? Si nos va bien, 100, 80, yo quisiera llegar a mis 70. No muchos, me faltan 40 más a mí. Bueno, Dios quiera me dé más años, menos años, de acuerdo a su voluntad. Pero vean, solamente es aguantar a Satanás un poco de tiempo. Después de eso, puro gozo, pura gloria. Así que, hermanos, estad firmes. Esa es la orden en Cristo. Dios les bendiga, hermanos.